Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial que hoy quiero dedicar a Rinconete y Cortadillo, una de las más famosas novelas ejemplares de Cervantes. Como te lo comentaba en el tutorial dedicado a la Celestina, los textos clásicos del Siglo de Oro sí requieren que prepares la lectura, y entonces espero que te sea útil este tutorial. Primero veremos cómo periodizar y contextualizar el texto. Pasaremos a estudiar el género de la novela llamada por el propio Cervantes ejemplar. Estudiaremos a continuación su estructuración espacial y temporal. Luego, no por nada es un texto cervantino, porque en él encontraremos muchos elementos que comentar en cuanto a la voz narrativa. Y terminaremos este tutorial evocando a los protagonistas y en particular, por supuesto, a los que le dan su título a la novela. Para empezar, contextualizaremos Rinconete y Cortadillo en la biografía de Cervantes y en la historia de la literatura. Rinconete y Cortadillo es una novela publicada por Miguel de Cervantes en 1613. Recordemos que Cervantes vivió durante ambos reinados de Felipe II y Felipe III. Había publicado el primer tomo del Quijote en 1605 y publicaría el segundo en 1615, y publicó Rinconete y Cortadillo en 1613, es decir, 3 años antes de su muerte en 1616. Rinconete y Cortadillo es una de las más famosas novelas ejemplares por conocerse como una novela inspirada en la tradición picaresca. En 1554 se había publicado la obra anónima de la vida de Lázaro de Tormes. En esta primera obra se iba a definir el canon establecido de la novela llamada picaresca, y en 1599 se publicó El Guzmán de Alfarache, en 1613 Rinconete y Cortadillo, y por ejemplo, entre muchos otros ejemplos de novelas picarescas, en 1626 El Buscón de Rinconete y Cortadillo es una de las 12 novelas ejemplares, y la cuestión de la ejemplaridad es doble. Remite tanto a la forma como al fondo. Entonces aquí se trata de una novela y una novela corta. En la introducción de la edición Cátedra, que siempre, insisto, te ayudará mucho a escoger alguna edición escolar o universitaria, entonces en esta introducción el autor Harry Seaver nos explica que primero es una novela entonces corta. Cervantes presumía de ser el primero en haber, citamos, en haber novelado en castellano, por ser su obra original, es decir, no traducida de otra lengua, y por no ser un cuento. En cuanto al fondo, estas novelas, estas 12 novelas, son ejemplares porque también nos explica Harry Seaver, citando a Cervantes, que Cervantes había declarado que de todas esas novelas se podía sacar algún ejemplo provechoso. Con lo cual se trata de novelas ejemplares por su forma original, novedora, y también por su propósito didáctico. Los temas de las 12 novelas son muy variados, no todas son de inspiración picaresca, y se trata, para Cervantes, de reanudar con el tópico horaciano de enseñar deleitando. El propósito es, por lo tanto, estético y moral. Sí, nos van a encantar y en eso estamos. A estas alturas del tutorial hemos visto la contextualización del texto y también su clasificación genérica. Veamos ahora la estructuración. Debido a su carácter arraigado en la tradición picaresca, importa primero destacar la estructuración espacial de Rinconete y Cortadillo. En efecto, la novela picaresca es una novela de aventuras, porque en ella se cuentan las andanzas de un muchacho. En este caso, en el caso de Rinconete y Cortadillo, son 2 muchachos, Pedro de Rincón y Diego Cortado, y van a evolucionar los muchachos en un espacio abierto e itinerante. Primero se conocen en la venta del molinillo en Castilla, y desde ahí salen a Andalucía. Por lo tanto, la itinerancia es uno de los rasgos peculiares de los pícaros que salen a buscarse la vida. Respecto a la estructuración temporal, la historia abarca tanto el pasado como el presente. En efecto,
hay abundantes analepsis, es decir, vueltas atrás, con el tema, por ejemplo, de la ascendencia de los muchachos. Recordemos que en el siglo de oro, poder presumir de ser de familia honrada resultaba fundamental, según los criterios de honra y de limpieza de sangre de la época. Por otra parte, también es muy llamativa la estructuración temporal, muy dinámica a lo largo del texto. No hay capítulos, es una historia estructurada en párrafos, y dado su carácter de novela de aventuras, son sucesivos episodios enlazados todos por nexos de tipo en esto, a esta sazón, en esto, hecho esto, otro día bien de mañana, etc. Estos nexos encabezan los párrafos y así van marcando la progresión en el transcurso de las andanzas de los muchachos. Y en esta parte dedicada a la estructuración, también cabe recalcar que la estructuración formal de Rinconete y Cortadillo estriba principalmente en una alternancia entre relato, con una focalización las más de las veces extradigética, es decir, con un narrador ajeno a los hechos, y diálogo. Entonces, veremos a continuación cómo va cambiando el esquema de la focalización, pero a lo que iba. Entonces, hay alternancia de relato y diálogo, y hay también la inserción de unas seguidillas cantadas en casa de Monipodio y también la inserción del libro de memorias de Monipodio que viene a conformar una puesta en abismo. Recapitulemos. Alternancia de relato y diálogo, inserción de las seguidillas y puesta en abismo del libro de memorias que está leyendo el propio Rinconete. Pasaremos ahora a destacar la estructuración temática. Según la edición que tenga al alcance cada uno de nosotros, no viene al caso indicar el número de páginas. Eso sí, apuntaremos la distribución de los sucesivos episodios siguientes. Primero, en la venta del molinillo, cuando coinciden ahí los muchachos y se conocen. Ahí cometen su primer hurto. Después su salida y llegada a Sevilla. Nada más llegar a Sevilla, roban al francés. Se hacen muchachos de Esportilla con la ayuda del asturiano. Conocen al medio estudiante y a otro mozo de Esportilla que los introduce en casa de Monipodio. En casa de Monipodio, a partir de la entrada de las mujeres, fíjate cómo Rinconete y Cortadillo se convierten en observadores de cuánto ocurre y se dice en casa de Monipodio. Y al final, la fase conclusiva, con un final abierto, y este final abierto contado por el narrador que deja constancia del escarmiento de los muchachos. La voz narrativa es fundamental porque le da al texto mucho sabor. Me explico. Primero, cabe observar que la voz narrativa es extradigética, ya que los verbos están en tercera persona, con lo cual el narrador es ajeno a lo que viene contando. Sin embargo, percibiremos en Rinconete y Cortadillo muchas veces que se hace patente la presencia del narrador. El narrador va insertando el presente de enunciación que nos recuerda que él está manejando la historia. Dice, por ejemplo, bien es verdad que lo enmendaban. También nos incluye a nosotros lectores al escribir cómo vamos de Castilla a Andalucía. También nos interpela al escribir, veis aquí dónde vuelve. Amén de esto, parece ser que nos está contando oralmente la historia mediante la llamada función fática. Cuando escribe, se me olvidaba decir que Monipodio. Así que la voz narrativa es cambiante y deja alguna que otra señal de su presencia que permite entablar una relación cercana con el lector y le hace partícipe de las aventuras de los muchachos. También le confiere al texto una como flexibilidad, la de un texto siempre por hacer y no rígido. Esta es una de las grandes improntas cervantinas. Tal como lo he recordado en la primera parte, Cervantes no dejó de jactarse de ser el primero en novelar en castellano, y es verdad que ha pasado a la literatura universal como inventor de la novela moderna. En todo el texto abundan los procedimientos que hacen de esta novela un texto excepcional, digo yo. Primero, la lengua viene particularmente cuidada. En efecto, encontraremos prueba del ingenio de Rinconete a través de su dominio de la lengua
muy por encima del de la gente a quien va conociendo. No duda, por ejemplo, en parafrasear al propio Monipodio, deformando humorísticamente solemnidad por soledad. También Cortadillo lo tiene muy claro, porque sabe que la lengua es un arma de poder cuando advierte que lo que dice la lengua paga la garganta. Es decir, que para ambos personajes la lengua es una estratagema. Hacer el listado exhaustivo de los recursos del texto sería muy largo, pero fíjate en los puntos siguientes. La lengua en el texto es un marcador social con la jerga de Lampa, los neologismos, como marcador espacial con los regionalismos andaluces, y la lengua vertebra el humor y el deleite de la lectura con las repeticiones, los quiasmos, las paradojas, el políptotón, la oposición, las palabrotas y demás insultos que mucho tienen que ver con la blasfemia. Eso sí, lee atentamente la descripción de la casa de Monipodio y la del propio Monipodio, porque son descripciones narrativizadas, porque las vamos descubriendo bajo los ojos de los muchachos. Fíjate también en las 3 ocasiones en que tenemos el conocimiento completo de un suceso posteriormente. Es decir, que comprendemos lo que ha sucedido con una vuelta atrás del narrador que deja constancia a posteriori de la presencia de un testigo, con lo cual vemos que en realidad nadie se fía de nadie. Venga, pasemos ahora al estudio de los protagonistas. Recordemos un primer elemento fundamental. El profesor y académico Francisco Rico, sí, el profesor Rico, el que sale ahora en las novelas de Javier Marías, pues el profesor y académico Rico explica que hubo en la literatura española un giro decisivo con La Celestina. La Celestina, en efecto, marcó un giro decisivo en la literatura española al ser sus protagonistas de baja condición social. Era la primera vez en que salían unos protagonistas desamparados. Pues entre La Celestina de 1499 y Rinconete y Cortadillo de 1613 ha pasado más de un siglo. Pero veremos también que en Rinconete y Cortadillo entramos en una ambientación popular, en la venta del molinillo, y en una ambientación popular hecha de gente de Lampa en Sevilla. Como obra inscrita entonces en la tradición picaresca, el protagonista tendría que ser un muchacho que se busca la vida. La diferencia en Rinconete y Cortadillo es que son 2 protagonistas, 2 muchachos, que van a formar un binomio absolutamente complementario. En edad se corresponden con el canon picaresco porque, nos dice el texto, son 2 muchachos de 14 a 15 años. Por otra parte, la onomástica no deja de llamarnos la atención. Efectivamente, uno es Rincón, es decir, que su nombre encierra la idea de marginación, el rincón, y el otro es Cortado, con un nombre que remite a la fractura, al rompimiento. Con lo cual, en realidad, son 2 mitades, son 2 personajes desprovistos de integridad, y si le añadimos a uno el otro, conformaremos a un solo personaje, a un personaje entero. ¿Ves entonces cómo la onomástica es intencional? También lo es el nombre de Monipodio. ¿Por qué? Porque el DRAE nos explica que un monipodio es un convenio de personas que se juntan para fines ilícitos, lo cual evidentemente le corresponde perfectamente al personaje de Monipodio. Bueno, también destacaremos la onomástica burlesca de las prostitutas y de los mozos que se juntan todos en casa de Monipodio. Tendremos, por ejemplo, a la Escalanta, la Pipota, la Gananciosa, Repolido, Renegado. Bueno, es una onomástica transparente
cuyo significado equivale a un rasgo significativo, a un rasgo significativo de cada uno de los protagonistas, pero es también una onomástica popular, marginal, fuera de las convenciones. En resumen, y tal como lo dice el propio narrador, son todos viejos, mozos y mujeres. La primera parte del texto permite al narrador introducir a los personajes de Rinconete y Cortadillo a través de su prosopografía y su etopeya. Después del relato, el narrador le cede la palabra a los muchachos con una parte dialogada en que se van conociendo. Cabe observar entonces una gradación entre el pequeño y el más grande, después el uno y el otro, y al final el uso de los dos. También observaremos una simetría perfecta en la parte dialogada, siempre con la idea de tender hacia la unidad de los dos protagonistas. Es Rincón quien se anima a hablar en nombre de ambos al usar la primera persona del plural cuando declara: nos ha juntado aquí la suerte, hemos de ser verdaderos amigos. Rincón destaca por su origen social más alto, por su madurez, su soltura, pero Cortado, más receloso al principio por llevar una vida miserable, según dice, y además una vida itinerante, más receloso al principio, va emancipándose rápido. A ambos, entonces, les caracterizan el pragmatismo, el ingenio, la astucia, la audacia, y siempre los une una gran complicidad. Son dos mitades, como te decía, de lo que sería un solo pícaro. Además de los dos muchachos, hay muchos más protagonistas. El asturianillo, que ayuda al principio a los muchachos, sin duda es un elemento intertextual cuyo nombre no deja de recordarnos a Lazarillo. En cuanto a la palabra de pícaro, solo aparece 2 veces en el texto. Primero, después del primer robo común que hacen Rinconete y Cortadillo, y después en casa de Monipodio, cuando la cariarta insulta a Repolido de pícaro lendroso. Los demás protagonistas son mozos, viejos y prostitutas. Como lo vimos, les caracteriza un habla muy popular propia de ladrones y prostitutas asumidos como tales. Te fijarás en las numerosísimas blasfemias, tales como, entre otras, ladrón para servir a Dios, y las escenas en casa de Monipodio son truculentas, en particular cuando los protagonistas comen. Las prostitutas sacan las sábanas de manteles, por ejemplo, todos beben abundante vino y se echan a bailar y a cantar unas seguidillas. Es una escena muy graciosa, es una escena, la verdad que espectacular, porque parece ser que presenciamos la escena. Bueno, terminaré este tutorial con el análisis del personaje de Monipodio. Monipodio se dedica al robo y no cabe ninguna duda de ello debido a su nombre y a la onomástica transparente, como lo hemos visto. Es un personaje que protagoniza toda la segunda parte del texto, dejando progresivamente a Rinconete y Cortadillo en una postura de observación. Es un personaje que viene introducido muy progresivamente hasta aparecer verdadera y físicamente ante Rinconete y Cortadillo. Hay primero el mozo que trae a los muchachos a casa de Monipodio, y una vez en casa de Monipodio hay la descripción narrativizada primero de su casa, después de la virtuosa compañía que en ella se encuentra, que desde luego no tiene nada de virtuosa, y al final aparece Monipodio. Esta muy progresiva introducción asienta una entrada teatral, la entrada teatral de una figura singular, de una figura muy temida y muy autoritaria. Su descripción muy pormenorizada apunta a, citamos el texto, a un hombre bárbaro, rústico y desalmado. Como con los muchachos, a la prosopografía de Monipodio sucede la etopeya. Es un hombre muy poco recomendable, es la figura, es el retrato de un cabecilla. Al encontrarse con los muchachos, Monipodio se muestra a la vez muy duro y paternalista. En efecto, se muestra muy duro porque quiere dejar bien clara
toda su autoridad. Primero les cambia los nombres y es cuando Rincón y Cortado pasan a llamarse Rinconete y Cortadillo, porque Monipodio declara que de aquí en adelante quiere que así se llamen. Vamos a ver, en realidad al cambiarles el nombre los rebaja. ¿Por qué? Porque les parte por la mitad a los dos muchachos, llamándoles Rinconete y Cortadillo, es decir, que con los sufijos diminutivos ete e io, simbólicamente los vuelve a bautizar y les quita aún más su integridad. Se muestra también falsamente paternalista al preguntarles: ¿y en eso del ánimo, cómo vamos? ¿Cómo os va, hijos? Lo que confirma lo que el mozo les había advertido a Rinconete y Cortadillo al comentarles, que Monipodio es su padre, su maestro, su amparo. Aunque Rinconete y Cortadillo se vayan convirtiendo en observadores de cuanto ocurre en casa de Monipodio, el texto sigue mostrando el ingenio de ambos muchachos hasta el desenlace en que el narrador deja constancia de la mala ejemplaridad de aquella, citamos el texto, de aquella vida tan mala y tan perdida. Y con suma ironía concluye con la seguridad y la confianza que tienen los hombres como Monipodio de irse al cielo. Me gustaría terminar este tutorial citando a Juan Marsé. Y me estoy dando cuenta de que estudiar a Cervantes ha permitido mencionar tanto a Amarillas como a Marsé. Bueno, las cosas como son. Bueno, a lo que iba. Me gustaría mucho recordar lo que dijo Juan Marsé al recibir el premio Cervantes en 2008. Dijo: hoy, ¿qué se entiende por novela? Yo me atengo a algunos principios, entre los cuales dos. Intentar tener una buena historia que contar, intentar contarla bien, cuidando la lengua. Esta es una perfecta definición de Rinconete y Cortadillo. Bueno, espero te haya sido útil este tutorial. Si te gusta mi canal, gracias por suscribirte. Hasta la próxima.